Sí, ya se ve. Vale. Voy a abrir una pizarra nueva. Ahí tomando, ir escribiendo ahí lo que vemos el día de hoy. Bien, bueno, vamos a avanzarle porque ahorita ya se fue un buen rato porque tiene poco tiempo que regresé de la oficina, entonces ahora sí como que salí muy tarde y ya se traslapó el tiempo con el de aquí en la clase, ¿vale? Pero bueno, le vamos a avanzar. El día de hoy vamos a... Ya ves que en la clase pasada terminamos de ver el video ese, que es el que suelo usar cuando estamos explicando el tema como la introducción. Y sobre todo para que te des una idea de lo que es una subestación y cómo se ve por dentro, ¿vale? Y así en general que te des también una idea de los equipos que hay. Mencionamos un poquito ahí como para qué sirve cada equipo, pero cada uno de esos lo vamos a estudiar con mucho detalle. El día de hoy vamos a ver una parte también que es de lo básico de subestaciones, ¿vale? Me voy a tratar de ir como un poquito más rápido, a lo mejor para quizá no entrar así en mucho detalle en algunas cosas, para ver si vemos otros temas que, digamos, en otro curso no los hayamos alcanzado a ver. Entonces, bueno, voy a ver cómo funciona este semestre haciéndole así, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a empezar. Ahí, por ejemplo, ahorita acabo de poner una imagen que ilustra en dónde se utiliza una subestación en un sistema eléctrico, ¿vale? Eh, Vamos a explicar rápidamente. Bueno, seguramente ya sabes que la energía se genera en un lugar que generalmente pues, es una planta de generación, central de generación, ¿vale? Y bueno, pues aquí está representada en esta parte del diagrama y dice generación. Entonces, bueno, puede ser generación de cualquier tipo, puede ser generación de energía de cualquier tipo, puede ser hidráulica, por ejemplo, una hidroeléctrica, puede ser una termoeléctrica, que aquí en México hay una buena parte de las centrales de generación son termoeléctricas, ¿vale? Hay nucleoeléctricas, también puede ser con energía nuclear, y al final, y bueno, hay de muchos tipos. Ahorita, no sé si ya te lo he dicho, yo creo que sí, ya te he dicho que ahorita lo que está de moda es, o en boga, es la generación con energía renovable, ya sea con paneles solares o con turbinas eólicas. Eso, bueno, pues eso es lo que hay ahorita. Entonces, pero puede ser de cualquier tipo la generación. Entonces, digamos, es ahí donde arranca el proceso, en el cual pues, tú vas a estar utilizando, desde que se genera hasta que se entrega la energía, vas a estar usando subestaciones en varios puntos, en varios sitios de ese proceso, ¿vale? Entonces, el primer sitio donde se coloca casi siempre, si no es que la mayoría de las veces, si no es que todas, una subestación es pegada a una central de generación, ¿vale? Entonces, aquí está la planta generadora, puede ser, decíamos, del tipo de tecnología que sea, ¿vale? Y ahí pegadito, generalmente hay una subestación. Aquí se ven unas rayas, ¿no? Que como que a lo mejor darían la idea de que está como lejos, pero no es que esté lejos, simplemente es para indicar que hay una conexión entre la central de generación, las máquinas que están generando la energía de la central de generación y lo que sería la subestación. ¿Vale? Esto que generalmente está ahí pegadita, está la central de generación y ahí está pegadita la subestación. Aquí te digo, está como un poquito separada, pero simplemente es cosa de dibujo
para indicar, bueno, pues que hay un enlace entre la central de generación y la subestación, ¿vale? Entonces, en ese proceso, desde que se genera la energía hasta que se consume, uno de los sitios donde se suelen utilizar subestaciones es en donde está la central de generación, para recibir precisamente la energía que genera la planta, la central generadora. No sé si eso queda claro para todos. Sí, profe. Sí, profe. Vale, bueno, pues ese es uno de las, no la única, pero de las principales aplicaciones eh, que hay de una subestación, ¿vale? Luego, dependiendo, ¿no?, del tipo de tecnología que estés, la que se esté generando, y luego también de hasta dónde tú tengas que llevar esa energía que estás generando hasta el sitio donde se va a consumir, bueno, pues tú podrás tener una línea de transmisión. Generalmente hay una línea de transmisión, que es aquí está representada con unas torres, con unas estructuras, ¿vale? Y dice transmisión. Se refiere a la parte donde se está transmitiendo la energía. La energía que se generó en la central de generación, se recibió en la subestación y ahora tú necesitas enviarla. Dependiendo de hasta dónde necesites enviarla, qué tan lejos o qué tan cerca esté la carga o los consumidores o el sitio donde se va a consumir la energía, bueno, pues tendrás una línea de transmisión más larga o menos larga, tantos kilómetros, ¿vale? Pueden ser líneas cortas, de 3, 5, 20, hasta líneas de 100, 200 más kilómetros, ¿vale? Entonces eso pues depende dónde esté ubicada la central de generación y hasta dónde esté localizado el centro de carga o el sitio donde se va a consumir esa energía, ¿vale? Entonces aquí lo que está indicando es el proceso en el cual se está transmitiendo, el proceso de transmisión. ¿Transmisión de qué? De la energía. ¿Cuál energía? La que está generando la central de generación, ¿vale? Y eso se hace a través de una línea de transmisión que aquí está representada por unas torres, ¿vale? Eso no sé si más o menos quede claro para todos. Sí, profe. Sí. Bien. Bueno, y luego, ya cuando transmitiste la energía, bueno, vas a llegar a otra subestación en la cual, bueno, pues ya seguramente ya vas a estar cerca del centro de consumo, ¿vale? Y necesitarás instalar otra subestación. Por ejemplo, la subestación esa que veíamos de subestación Xochimilco, por ejemplo, sería este caso, sería esta subestación, ¿vale? Que estaría aquí la que ahorita estamos comentando. Ese sería un caso, ¿vale? Esa de Xochimilco estaría cayendo en este tipo de subestación. Hay distintos tipos de subestaciones, quizá en la siguiente clase ya estemos mencionándolos así brevemente, ¿vale? Entonces, bueno, pues así es. Aquí en la parte donde está la subestación que recibe la generación, el nombre que se le puso es subestación elevadora, ¿vale? ¿Por qué es elevadora? Por el hecho de que la energía se genera en cierto nivel de tensión, ¿vale? Generalmente se genera en niveles de media tensión. Pues lo voy a poner en voltajes de MT. MT con mayúsculas significa media tensión, escríbelo por ahí. Entonces, la energía que genera la central de generación, esta, la va a generar normalmente en niveles de media tensión, ¿vale? Aquí en México, los niveles de media tensión estándar, los que existen en México, no son los únicos, pero son, digamos, los estándar, los típicos, los más importantes, o como le quieras llamar, son estos tres que estoy indicando ahí. 13.8 kilovolt, como todos son kilovolt, nada más le estoy poniendo 13.8 cabe, 23 cabe y 34.5 todos kilovolt. Esos son, digamos, los niveles de tensión estándar aquí en México. Si estuvieras en otros países, seguramente utilizarían
niveles de tensión diferentes. Por ejemplo, en otros países no usan 34.5. En otros países, por ejemplo, usan 30 kV o 33 kV, o aquí en México 34.5. Entonces esto cambia dependiendo del país. Cada país tiene sus propios niveles de tensión. Más adelante, en una o dos clases, vamos a decir que estos son los niveles de tensión nominal. Pero ahorita, pues nada más, tensión. Vamos a definir qué es la tensión nominal, ¿vale? Entonces, decíamos otra vez, la central de generación genera la energía en niveles de tensión de media tensión, ¿vale? Ahora, para irle poniendo también a lo mejor, generalmente hacemos unos cálculos así básicos para, para que, pues para que tengas una referencia y también pues para que te des una idea de valores y otra cosa también que he notado es que eso te sirve para que entiendas el tema de las potencias, ¿vale? Porque a veces he notado que, a pesar de que ya estás avanzado en el semestre, en la carrera, a veces he notado que hay personas pues, que no tienen claro qué es potencia real, potencia reactiva y potencia aparente. Lo vamos a explicar aquí con cierto detalle, pero no nos podemos eternizar con eso. Lo que sí es importante es que lo tengas claro, porque como vamos a estar hablando de potencia, por ejemplo, del transformador, o la potencia de transmisión de una línea, o la potencia de un reactor, esas tres potencias, a pesar de que son potencias, son distintas entre sí. Por ejemplo, para un transformador es potencia aparente. Para una central de generación como esta es potencia, generalmente se habla en términos de potencia real, en, en, en términos de watts, o alguno de sus múltiplos, watts, o kilowatts, o megawatts, ¿vale? Cualquiera de esas, pero es potencia real, la potencia de una planta, ¿vale? Y la potencia de un banco de capacitores, esa es potencia reactiva. Entonces las tres son potencias, pero son distintas entre sí. Eso está asociado con el triángulo de potencias, que a ver si ahorita le damos un vistacito o algo, simplemente como un recordatorio. Pero te digo que en la experiencia que tengo, luego veo como que mezclas términos, incluso mezclas términos y no, a veces no sabes expresarte bien si estás refiriéndote a voltaje, por ejemplo, a voltaje o a potencia. Y bueno, pues a veces te voy a decir comentarios que a lo mejor te van a caer gordos, ¿vale? Pero bueno, me vale más si te caen gordos. Porque yo estoy aquí para que aprendas, no para caerte bien, ¿vale? Entonces, casi siempre te digo, si yo estuviera aquí dándole clase a un ingeniero civil o a un ingeniero o a un topógrafo o a alguien que no tuviera que ver con la parte de electricidad, pues a lo mejor le daría chance que pudiera, que no tuviera bien claros potencia real, potencia reactiva, o eventualmente a lo mejor le daremos chance que se confunda cuando estamos hablando de voltaje o tensión o potencial, y que se confunda ese término y lo confunda con potencia. Podríamos darle chance, ¿vale? Pero si tú estás en la carrera de ingeniería eléctrica o eléctrica electrónica o la que quieras, bueno, eléctrica electrónica creo que es, pues esos términos no son ajenos a ti y debes de tenerlos súper claros, ¿vale? Y más porque ya estás terminando la carrera. Entonces, bueno, en eso sí voy a ser muy enfático. Esto que te voy a decir ahorita en esta clase te lo voy a estar repitiendo varias veces, que cuando hago el examen y pongo ejercicios así sencillos, cálculos básicos, hay mucha gente que no los hace, a pesar de que están bien papas, ¿no? Que incluso me han llegado a decir, oye, ¿y por qué si el examen estuvo bien papa, por qué yo saqué 3? Sacaste 3, güey, pues porque no sabías los conceptos básicos, no lo sabes. Y eso que estuvo bien papa, imagínate que hubiera estado complicado. Y ahí, pues se ve inmediatamente, ¿no? En los exámenes que pongo se ve clarito. Como tienes que hacer dos, tres pinches operaciones pedorras, ahí se ve rápido. Si no tienes el concepto, ahí veo, este güey no tiene claro el concepto de potencia real y potencia reactiva. Pues 0 puntos, ¿no?
¿Por qué? Pues porque no tiene el concepto más básico de lo que es, ¿no? De potencias, entonces pues no tiene puntaje. Y se ve clarito. Entonces, bueno, te lo digo, te lo voy a estar repitiendo. Espero que no pase, ¿no? Siempre digo, ojalá no vaya a pasar en este semestre, pero siempre pasa, ¿no? Que al final hay varias personas, ¿no? Que se sorprenden, ¿no? Porque dicen, no, es que porque yo me saqué 2 en mi examen. Yo porque saqué 3. Sacaste 3 o 2, güey, pues porque no supiste lo más básico, ¿no? Nada más por eso. Entonces espero que no pase, ¿no? Que aceptes tu destino, porque tu destino va a estar en función de lo que sepas. Y bueno, pues siempre somos muy objetivos a la hora de evaluar. Entonces, bueno, digo, te lo digo no con el afán de molestarte, simplemente con el propósito de que hagas conciencia y veas si esos temas necesitas entenderlos. Para mí, si estás en la carrera de ingeniería eléctrica o eléctrica electrónica o cualquiera similar, esos temas los tienes que tener súper dominados, y si no, pues entonces pregúntate si estás aprendiendo bien, porque ya vas a terminar. Bueno, dicho eso, ahorita te digo, vamos a hacer unos cálculos básicos sobre el tema usando el concepto de potencia real. Ahorita que veamos el tema de la subestación, la potencia del transformador, que es potencia aparente, ¿vale? Y así, cálculos básicos, realmente no mucho más, ¿vale? Entonces, para eso, ahorita le puse aquí P es potencia real. Y bueno, pues le estamos poniendo ahí que por ejemplo, puede ser cualquier valor, ¿vale? Pero digamos, vamos a ponerle que la potencia de esa central de generación, digamos, vamos a ponerle que sea de 100 megawatts. Es la potencia real, ¿vale? Es la potencia real. Y vamos a pensar que sea de 100 megawatts. Puede ser cualquiera, 250. Es irrelevante un poquito la cifra. Pero, por ejemplo, ahorita digamos que está de moda las centrales de generación y las centrales eólicas y fotovoltaicas. Por ejemplo, pues una planta de 100 megawatts, digamos, es un número, ¿no? Que se suele usar para, para construir centrales de generación. Pues una planta de 100 megawatts o de 200 o de 300 ya. 300 ya está choncha, ¿vale? No quiere decir que no haya de más grandes, si hay más, pero digamos entre 100 y 300 como que son así las potencias o los tamaños como más normales, ¿no? En la actualidad, a lo mejor dentro de 50 años ya son de más. Los 50, 100 megawatts, pues es un valor creo que adecuado. Ahora, vamos a pensar que esa sea la potencia de la central de generación. Yo te había dicho aquí que las centrales de generación generan en voltajes de media tensión, ¿vale? Y los voltajes normalizados o estándar que hay en México son 13.8 kV, 23 kV o 34.5 kilovolts kV, ¿vale? Ahora, cuando estamos aquí estudiando, bueno, siempre te hacemos otra pregunta, oye, ¿por qué se generará en media tensión? ¿Por qué no generaremos en niveles de tensión o más elevados o más bajos? ¿Vale? En la siguiente clase ya vamos a ver cómo se dividen los niveles de tensión rápidamente: baja tensión, media tensión, alta tensión, extra alta tensión, ¿vale? Y ahí, bueno, pues nos vamos a meter un poquito más a detalle con los niveles de tensión. Ahorita nada más que sepas que estos son de media tensión y que las centrales de generación en general generan en media tensión, ¿vale? No solamente en estos valores, habrá centrales de generación que generen, por ejemplo, a 17 kilovolt o 19 kilovolt, porque así es el diseño de la turbina y lo que sea, ¿vale? Estos son los valores normalizados. Lo que te preguntaba, ¿por qué crees que se genere en media tensión? ¿Por qué no en baja tensión o por qué no en niveles de tensión más elevados? ¿Tienes alguna idea? No es necesario que te sepas la respuesta, pero a veces te haré preguntas así nomás para que pienses, para que te pongas a pensar y bueno, para simplemente para que le pienses tantito. ¿Alguien tiene alguna idea o alguna noción o lo que sea?
¿Podría ser por seguridad? Podría ser, aunque no es directamente, digamos, no está asociado directamente con seguridad, ¿vale? ¿Alguien más que tenga alguna idea, alguna noción, algún pensamiento? ¿No? ¿Nadie? ¿De todos los demás nadie tiene alguna idea? Podría ser que tal vez es la más, o sea, si se llega a elevar o bajar, como que está a la mitad, o sea, como más fácil de usar, por así decirlo. Mm, más o menos por ahí anda un poquito. Ok, te lo voy a explicar. Por ejemplo, si generas en media tensión, 24.5 kV, ¿vale? Digamos, es un nivel todavía de tensión, vamos a llamarle manejable. Las corrientes que se generan en principio pues son hasta cierto punto para las potencias que se manejan manejables. El problema está en que, por ejemplo, si tú generas en un nivel de tensión mayor, no sé si, no me acuerdo si lo vimos cuando vimos la animación del video de la subestación que estuvimos viendo por dentro, es en una subestación de 230 kV. Entonces, no sé si, bueno, a lo mejor era un poco subjetivo, pero era como que era una instalación donde los equipos están grandototes, miren, no sé, 2,5 metros, 4 metros entre fases y así, ¿vale? Entonces, debes de saber que entre mayor es el nivel de tensión, pues más grande es el equipo que necesitas, porque necesitas tener más dimensiones más grandes, mayor aislamiento, ¿vale? Ya son equipos más robustos, entonces igual son instalaciones que empiezan a hacerse muy grandes. Eh, Ahora, si fuera en baja tensión es menor de 1000 volts. Si fueran en tensiones en 1000 volts, tendrías corrientes súper grandes que a lo mejor no podrían manejarse. Esa es parte de la explicación, ¿vale? Y la otra explicación también es que, bueno, en principio eso es, que se genera en media tensión, porque si lo haces en niveles de tensión más elevados, el equipo pues ya tiene que ser mucho más grande, mucho más robusto y mucho más costoso. Y si lo haces en niveles de tensión más baja, a lo mejor las corrientes que van a salir pues no las pueden manejar. Aparte de que en baja tensión eso está como que orientado más para que tú lo entregues a quien lo va a usar, no tanto para que tú sea tu nivel de generación, porque también en baja tensión pues es un sistema menos confiable. Entre mayores el nivel de tensión que tiene un sistema está asociado, ahí sí directamente proporcional, es un sistema más seguro. Entre mayores el nivel de tensión es un sistema más seguro. Entonces, digamos, está aquí, el nivel de seguridad pues está bien, no es, no es digamos, de los más seguros porque hay niveles de tensión mayores y mucho mayores. Pero también es un hecho que si se generan niveles de tensión más elevados, eso aumentaría mucho el costo de los equipos, de la propia central de generación. Esa es una de las explicaciones principales, ¿vale? De que por qué en general se generan en media tensión. Ahora, bueno, no sé si eso queda claro para todos. Sí, Ok, profe. bien. Sí, profe. Le voy a seguir aquí. Ahora, vamos a pensar que la central de generación tuviera una potencia de 100 megawatts, ¿vale? Eh, Ahorita vamos a hacer unos cálculos así rapiditos y sencillos. Si la potencia es de 100 megawatts, y yo conozco el nivel de tensión en el cual está generando, por ejemplo aquí tenemos los tres niveles de tensión estandarizados en México, 13.8, 23 y 34.5. De estos tres, yo podría calcular cuál sería la corriente que tendría en 13.8, o sea, la corriente que estaría circulando, digamos, la voy a indicar en color rojo, digamos, color rojo, por ejemplo aquí, ¿qué corriente tendría por ahí? Voy a poner aquí, yo tendría ahí una corriente nominal. ¿Qué corriente estaría circulando por ahí si es que
tuviera la planta. La planta con 100 megawatts, ¿vale? Entonces aquí tengo potencia y tengo corriente. Ya estás de acuerdo que ya podré yo calcular, tengo la potencia y tengo el voltaje. Yo ya podré calcular la corriente con esos dos parámetros. ¿Sí estás de acuerdo con eso? Sí, profe. Vale. Entonces, voy a abrir el Word, porque en el Word está el editor de ecuaciones y cuando estamos haciendo esto, pues mejor lo hago con el editor de ecuaciones del Word, porque el whiteboard está limitado a la hora de estar ya haciendo como que textos más finos, pues ya está muy pedestre para eso. Entonces suelo utilizar el Word. ¿Te acuerdas cuál es la fórmula que a mí me sirve si yo quiero insertar, si yo quiero calcular la corriente que circula por un circuito o en general por un elemento? Si conozco los parámetros que decíamos, ¿qué parámetros? La potencia y el voltaje. ¿Alguien se acuerda? No, sería la potencia entre el voltaje. A ver, lo voy a poner. Corriente nominal es igual a... Puede ser más grande. Creo que me quedo como su índice. Igual a la potencia entre el voltaje. ¿Qué potencia? Esta potencia. Antes de que me contestes. En general, bueno, pues está un poquito acertado ahí lo que comenta el compañero. Si estuviéramos hablando de circuitos monofásicos, eso tendría más o menos sentido, más o menos. Pero, ¿te acuerdas que cuando estuvimos viendo el video de la subestación, te hice mucho énfasis en que una subestación y en general muchas de las instalaciones de sistemas eléctricos de potencia, sobre todo pues ya, no solo de potencia, en general la mayor parte de los sistemas eléctricos pues son sistemas trifásicos. Aquí en la casa pues tenemos, en general es una alimentación monofásica, pero es una fase que forma parte de un sistema trifásico. Pero aquí no sé, aquí sí se ve claro, mira, aquí está la central de generación y si ves que hay tres rayitas, ¿no? Tres rayitas, mira, que llegan a la subestación. Y aquí en la subestación también hay tres rayitas, mira, fase A, B y C. El transformador tiene tres rayitas, tres boquillas, tres boquillas. La salida ya tiene tres líneas. Las líneas de transmisión pues ya tienen tres fases. Entonces no sé si te acuerdas que te hice mucho énfasis en que aquí para el caso de subestaciones siempre en general vamos a estar hablando de que son sistemas trifásicos. ¿Eso sí te acuerdas? Sí. Sí, Ok. Ahora, para un sistema trifásico, ¿te acuerdas? Puede ser que lo sepas o no. ¿O sabes cuál es la expresión que sirve para calcular la corriente nominal conociendo el voltaje y la potencia? no estoy seguro si es potencia entre raíz cuadrada de 3 Ajá, por el voltaje. por ahí anda, más o menos. Esa es una de las ecuaciones, de las expresiones que que bueno, por lo menos yo, así, o sea, yo lo que hago en el día a día y desde hace más de 30 años que tengo en esta madre, pues esa pinche ecuación la uso a veces, no sé, 3 5 20 veces o más veces al día, sobre todo porque hay que estar calculando a lo mejor un chingo de potencias de un montón de circuitos. Pero esta que te voy a poner aquí, para muchos sistemas eléctricos, por lo menos en la parte de potencia, para subestaciones obviamente no se diga, para líneas de transmisión, en general para sistemas eléctricos es yo creo que la ecuación básica, la más básica de todas. Ahorita la vamos a analizar,
te voy a pedir que, pues, que te la aprendas, ¿no? Y que bueno, pues la sepas interpretar, porque, bueno, pues es una ecuación a partir de las cuales pues se hacen muchos cálculos, ¿vale? Entonces, corriente nominal, decía el compañero que era la potencia, decía que voy a poner la potencia, ahorita vemos cuál por potencia, porque te acuerdas que dijimos que había, ahorita que estábamos en la subestación y que decíamos, esta es potencia real, el transformador tiene su potencia, es potencia aparente, y si tengo por aquí un banco de capacitores, esa es potencia reactiva. Acá nada más dice potencia, vamos a ver ahorita cuál es, ¿vale? ¿Qué más dijo el compañero? Raíz de 3 o ¿Dividido entre qué? voltaje. ¿Raíz de Dividido. 3? ¿Dividido aquí o multiplicado? Es dividido, ¿no? Ok, dividido en 3, raíz de 3. Está. ¿Y qué más? Es por el voltaje. Por el voltaje. Ok, lo voy a poner ahorita en general voltaje, ¿vale? Voltaje. Multiplicado por el voltaje. Ahora, eso digamos es la fórmula que se usa en general en sistemas eléctricos donde, pero no digamos, no en cualquiera, sino ahorita vamos a ver que es principalmente donde tú tienes un sistema trifásico, para lo cual vamos a analizar esa potencia, qué naturaleza tiene, qué potencia debe de ser. Voy a poner aquí hay, o existen, ¿no? Existen. Bueno, existen 3 tipos de potencia. A veces en la clase escribiré, a veces no. Ya sabes, cuando no escribo, pues tú tomas tus notas. Primero, potencia real. No voy a poner la definición, ¿no? Eso, a lo mejor seguramente la entiendes, la vamos a comentar, y si no, pues, bueno, a lo mejor si no lo dominas todavía muy bien, no tienes duda, pues siempre es bueno ponerse a repasar o lo que sea, ¿vale? Porque sí es importante que lo aprendas. Y más como estás en el área de ingeniería eléctrica o electrónica o cualquiera que sea afín o similar, pues es mucho que eso necesitas manejarlo bien. Entonces, potencia real. Y bueno, pues ahí le puse las unidades. Normalmente se mide en watts, kilowatts o megawatts, ¿vale? Esa es. El otro tipo de potencia que hay es la que le llamamos potencia aparente. Aquí a lo mejor le voy a poner su símbolo. Su símbolo es una P mayúscula y se puede expresar en watts, kilowatts o megawatts. Son 3 unidades, pero puede haber más, ¿no? Puede haber miliwatts también, gigawatts también, una planta de generación. Ya las plantas más grandotas a lo mejor ya son de gigawatts, pero ahorita pues nada más estoy poniendo como las más típicas, ¿vale? No es porque sean las únicas que hay, son las más típicas. Potencia aparente, el símbolo o la letra que solemos usar para denotarla es S mayúscula. ¿Y te acuerdas cuáles son las unidades de la potencia aparente? De la potencia aparente creo que es MVA. Bueno, ajá. Ajá, y si nos vamos por orden, primero poniendo la más Ok. fundamental y luego ya los múltiplos. Bueno, sería VA. Vea, bueno, esto, bueno, insisto otra vez, y perdona que te lo esté repitiendo, necesitas manejarlo muy bien, ¿vale? KVA y MVA, esos son, digamos, las unidades en las cuales se puede expresar. Real. A lo mejor puedo poner aquí punto y seguido unidades.
y ya se ve más bonito. Potencia aparente S punto unidades. Listo. Listo. Aquí, por ejemplo, a lo mejor le puedo poner, a lo mejor, no sé, un subrayado o algo, como para indicar cuáles son las que solemos usar en subestaciones o en sistemas de potencia. En subestaciones, pues, megawatts. En centrales de generación, megawatts. De hecho, aquí lo pusimos. Megawatts. La potencia aparente de los transformadores, los transformadores principales. El transformador principal de la subestación, MVAs. Si fueran los transformadores de servicios propios, a lo mejor serían kVAs. Ahorita estamos hablando del verde, del transformador grandote, ¿te acuerdas? El que vimos en la animación. Y luego el último, potencia reactiva. ¿Te acuerdas cómo se denota? ¿Con qué letra? Con la Q. Uh-huh. Es una con mayúscula. Y ¿te acuerdas qué unidades son las que se usan? Bueno, no sé si Bar. bar. Ajá. Volt ampere, pero este es reactivo, entonces aquí sería volt ampere reactivo, bar. Hay algunos que le ponen con mayúscula, lo más apropiado es como ponerle con B mayúscula, V mayúscula, A mayúscula, R minúscula. Pero tampoco si le pones MBR así en grande, no quiere decir que esté mal, pero lo más apropiado es como en minúscula, ¿vale? Volt, y significa volt ampere reactivo. Acá lo mismo, kVAR y MVAR. Entonces, si te fijas, nomás es ponerle una R para indicar que es reactivo, porque es potencia reactiva. No sé si eso queda claro para todos. Sí, profe. Vale, bueno, ahorita esto, bueno, está un poco relacionado con subestaciones, está más bien como que estamos haciendo un repaso de algo que debes de saber, porque como te digo que vamos a estar hablando casi siempre que estemos dando la clase de corrientes, voltajes y potencias, pues es importante que lo manejes bien, ¿vale? Ahora, me regreso otra vez aquí a cuando vamos a calcular la corriente nominal. De estas tres potencias, potencia real, aparente y reactiva, ¿cuál será la que deberemos de usar o cuál crees o cuál te imaginas o cuál tú ya sabes que es la que se debe usar para calcular la corriente nominal? Hay tres, P, S y Q. ¿Cuál de las tres? Yo diría que la potencia aparente. ¿Por qué? Bueno, la razón no sé, pero es la que yo recuerdo que he usado para calcular la corriente nominal. Sí. Bueno, Es porque se compone de la real y la reactiva. sí, eso es correcto. Normalmente usamos la potencia aparente, porque la potencia aparente es la suma vectorial de la potencia real y la potencia reactiva, ¿vale? Entonces, bueno, pues ese es por esa razón, ¿vale? Claro que tú podrías calcular la corriente nominal puramente de la parte real, puramente de la parte reactiva, pero cuando estamos viendo ya esta fórmula, que te digo es una de las que más se usan a nivel de cálculos, de diseño, lo que sea, pues lo que solemos usar es la potencia aparente. Entonces, de la aparente es la S. Por eso aquí le puse S, ¿vale? Ahora, cuando estamos hablando de un sistema trifásico, voy a poner un dibujo simplemente para, para ilustrar el concepto, ¿vale?
Bueno, aquí lo que está indicando esto, digamos, estaríamos aquí como que tratando de identificar las tres fases de un sistema trifásico. En particular, este sistema trifásico vamos a pensar que está conectado en estrella. Entiendo que a lo mejor ya debes de tener cierta noción de esto, conexión estrella, que hay conexiones que estrellas, entre transformadores estrella-estrella, delta-estrella, estrella-delta y así, ¿vale? Ahorita esto simplemente lo voy a usar para que entiendas el tema de los voltajes. Si ya llevaste la materia de sistemas eléctricos o circuitos eléctricos o algo, es posible que ya te hayan enseñado esto. Por ejemplo, en este aquí está ilustrándose un sistema trifásico con conexión en estrella. Ahora, en este sistema trifásico con conexión en estrella, aquí lo estoy usando porque es la forma en la cual se ve más fácil los dos tipos de voltaje que hay. Por ejemplo, aquí hay un voltaje entre esta fase y esta fase. A veces le dicen entre esta línea y esta línea. A mí me gusta decirle mejor que es un voltaje entre una fase y otra fase, ¿no? A esta le podemos poner que es la fase A, puede ser A, B y C, X, Y, Z. Tú le puedes poner los nombres que quieras. De hecho, pues se usan diferentes. PQR y así. 0, 2, 4, 1, 2, 3. No hay Cada uno los nombra como quiere, como puede. Vamos a poner que esta es la fase A, fase B y fase C. Le voy a poner fase. A lo mejor lo vamos a hacer como que más chiquito. Por ejemplo, vamos a pensar que esa sea la fase A. Lo voy a quitar. Como estamos empezando, fase A, fase B y fase C. ¿Vale? La de hasta abajo. Si queda claro, ¿no? Fase C. Ahora, para ese tipo de conexión aquí es donde se puede ver claramente que aquí el voltaje que puse entre la fase A y la fase B, pues no sé si veas claro que es un voltaje entre fases. Un voltaje fase-fase, pues está entre la fase A y la fase B. No sé si eso lo ven claro todos. Este es un voltaje y le voy a poner FF. Pero como este no es un editor de ecuaciones, pues ahí, a ver, ¿qué pasa si lo hago acá? Esta ecuación, le voy a poner aquí así, voltaje, fase-fase. Copiar, ay, me equivoqué. Copiar y pegar. Ay, está muy pedorro. No más. Bueno, como imagen mejor. Chocha. Bueno, ya aquí estamos tratando que quede más o menos presentable, pero puede ser cuasi o cualquier forma. Ahorita la puse. Ahorita lo que yo te estaba tratando de que te quedara claro, a lo mejor ya lo sabes, ¿no? Que aquí tienes un voltaje entre fases, BFF, entre la fase A y la fase B. Lo mismo sería para acá, entre la fase B y C, pues igual tendrías lo mismo. Tendrías el voltaje entre una fase y la otra. Entre el voltaje entre la fase B y la fase C sería lo mismo. Un voltaje entre fases. ¿Ven? Copiar, a ver, pegar. No, es muy grande. No sé por qué no respeta el último. Igual, sería también un voltaje entre fases, ¿sí? Y para el otro la misma historia. Ahora, bueno, no sé si hasta ya el otro no lo pongo para no saturar el dibujo. No sé si hasta ahí más o menos eso va claro. Eso es voltaje entre fases, porque está midiendo entre una fase y otra, ¿sí?
Sí, profe. Vale, y en particular para este sistema también tienes otro voltaje que aquí se puede medir y que sería un voltaje entre fase y neutro. Por ejemplo, de aquí puedo sacar una raya así, y le voy a poner que este es un BFN, porque está entre la fase A y el neutro, digamos. El neutro, pues es ahí donde se juntan las terminales de la estrella. Voy a poner N de neutro, aquí, ¿vale? Entonces ahí tú tendrías un BFN. ¿Sí? Voy a hacer algo similar. Ah, qué pedo. Ah, qué la chica. Un BFN, ¿vale? Esto dale enter. Bien, ahí está. Bueno, habiendo dicho eso, ahorita en la fórmula que estamos comentando, vamos a ver cuál voltaje es el que debes de poner. Nada más no hay más que de dos sopas. O es BFF o es BFN. Bueno, no sé si hasta ahí queda claro que en un sistema trifásico en general vas a tener voltaje entre fases o bien voltaje fase neutro si tienes conexión en estrella. Si es delta, pues en delta no hay fase neutro, hay fase nada más voltaje entre fases. Pero ahorita pues quise poner esto para que fuera un poco más claro, ¿sí? Y aquí nada más puse un BFN, por acá hay otro y hay tres también, ¿vale? Y nada más pinté dos voltajes entre fases y un voltaje fase neutro. Pero para cada uno hay tres, eso no sé si todos lo tengan claro. ¿Sí? Sí, profe. Vale. Ahora aquí, ¿qué voltaje es el que deberás de poner? ¿El BFF o el BFN? ¿Qué deberás de poner? ¿Sí? ¿Alguien lo sabe? ¿No? Sí, andas todavía por ahí. FM. No, no. Eh, el voltaje que se debe poner ahí es voltaje entre fases, ¿vale? No nos vamos a poner ahorita, digamos, a hacer como en la demostración matemática, ¿no? De por qué puede ser BFF, por qué puede ser BFN, ¿vale? A lo mejor lo podemos dejar como de tarea si fuera el caso, pero ahorita lo único es que debes de saber. Espérame, aquí me equivoco. Creo que iba a poner acá abajo, ¿no? Ah, no, está bien. Aquí era donde iba a editar. Aquí ahorita lo importante es que debes de saber que lo que debes de poner aquí es voltaje entre fases. Y te digo, no vamos a hacer una demostración, ¿vale? Ahorita pues nada más me debes de creer y así te lo debes de aprender, que el voltaje que se pone ahí es voltaje entre fases, ¿vale? En lo que se refiere a tensión. Y eso, al final de cuentas, se puede ver en algún libro, en algún video, en algún, donde se hacen, al final de cuentas, tomas las impedancias del elemento, digamos, lo que está aquí, pues las impedancias o lo que sea, ¿vale? Calculas corrientes, todo, y al final, pues,
planteas las ecuaciones para calcular precisamente la corriente que circula por cada, por cada fase, digamos, ¿vale? Y a partir de ahí, digamos, de dónde sale. Como que ese es el tema. Ahorita, para los fines que buscamos aquí en el curso, que sepas que es el voltaje entre fases. En la parte de arriba ya dijimos que es una potencia aparente, la S. Lo único es que, como estamos también en un sistema trifásico, debes de saber que la potencia que se pone aquí, esta potencia, la S, es una potencia trifásica. Eso también es importante que te lo aprendas. Porque, por ejemplo, aquí, si me regreso acá, ¿vale? Por ejemplo, aquí si esto lo viera desde el punto de vista de que yo tuviera aquí unas impedancias, bueno, yo podría calcular aquí la corriente a través de esta impedancia y podría calcular la potencia que estaría consumiendo, ¿vale? Entonces aquí sería una potencia aquí, otra potencia acá y otra potencia acá. A la hora de ver todo el conjunto completo, entonces yo tendría que estar viendo la potencia de las tres fases, fase 1, fase 2, fase 3. Por eso es que en general, por eso es que la potencia que se usa en la ecuación que ahorita te estaba indicando, es una potencia trifásica. Generalmente no se le indica que es una potencia trifásica. Se sobreentiende que cuando tú pones una potencia y estás calculando la corriente, como lo estamos viendo ahorita, cuando tú pones la potencia en el numerador, por default asumes que es potencia trifásica. Pero ahorita, como apenas lo estamos planteando, lo estamos analizando, te lo estamos enseñando, o a lo mejor para alguno lo está repasando, le voy a poner S y luego subíndice 3 fases, en señal de que debes de poner potencia trifásica, pero no se suele poner. Aquí como que estamos siendo como redundantes. Potencia, es trifásica, yo le voy a poner aquí porque apenas lo estamos enseñando, ok, me van a dar chance por eso. Igual, lo mismo cuando estamos hablando de sistemas eléctricos, subestaciones, sistemas de potencia, cuando estamos hablando de un voltaje, generalmente es un voltaje entre fases, BFF. Pero ahorita, como te estamos enseñando, o para algunos a lo mejor se están acordando, entonces vamos a ser redundantes y le vamos a poner FF. Pero en general no se le pone. Cuando tú usas potencias y voltajes, por default, por convención, se consideran que son potencias trifásicas, o sea, la potencia de este y de este, la potencia trifásica aparente, y el voltaje que consideras a la hora de hacer los cálculos es el voltaje entre fases, ¿vale? Ese más o menos es el tema. Ahora, regresando a la ecuación, es importante que te la aprendas, ¿vale? Es importante que te la aprendas porque durante el curso la vamos a estar usando, muchas veces la vamos a usar. Y bueno, quizá yo te esté recordando, acuérdate que hay que poner aquí potencia trifásica, acuérdate que hay que poner aquí voltaje entre fases y no sé qué. Más adelante, cuando estemos viendo ya, bueno, pues qué voltaje, que la tensión nominal, que la tensión máxima, que no sé qué, pues ya quizá particularicemos aún más. Ahorita nada más con que te aprendes que es un voltaje entre fases. Entonces arriba el numerador potencia trifásica y abajo voltaje entre fases. Ahora me voy a regresar acá al dibujito. Cuando estamos hablando, por ejemplo, de la potencia de la planta, bueno, para empezar estamos diciendo que es una potencia real, pero cuando estamos hablando de sistemas eléctricos de potencia, se asume, si no te dicen otra cosa, asumes que los 100 megawatts es una potencia trifásica. Y cuando estamos aquí hablando del voltaje, que puede ser 13.8, 23 o 34.5 kV, se sobreentiende que es un voltaje entre fases. Pero no se le pone, no se le suele poner 34.5 kV FF, no se le pone. 13.8 kV FF, no se le pone. Se asume, se entiende, se da por sentado, se da por hecho que es un voltaje entre fases.
Entonces es algo importante que tienes que empezar a, por lo menos, aprender aquí en la materia, ¿vale? Que cuando estemos hablando ¿cuál es el nivel de tensión de la subestación? Ah, en subestación Xochimilco, 230 kV. Ah, ok, como no me están diciendo nada, y como estoy en sistemas de potencia y en subestaciones, pues entiendo, asumo que es 230 kV, es un voltaje entre fases, ¿vale? Sobra decir, a lo mejor no sé si sobra decir, que es un voltaje RMS, es un voltaje, es un valor eficaz. El valor que están indicando ahí también es un voltaje eficaz o RMS, ¿vale? Porque quizá para algún tema, cuando estemos más avanzados ya, quizá tengamos que ver, este voltaje sí lo vamos a ver, quizá cuando veamos algún equipo. Bueno, a ver, aquí qué voltaje estamos hablando, voltaje RMS o voltaje pico, valor pico, que son las dos, digamos, los dos tipos de valores o de formas en la cual tú puedes expresar un voltaje, como valor eficaz o como el valor máximo de la forma de onda senoidal, valor pico o valor máximo o valor cresta, como lo quieras llamar, ¿vale? Entonces, esos términos a veces no, por la experiencia que tengo, a veces no los tienes claros, no te acuerdas bien, no te los enseñaron o no los aprendiste. Aquí sí es importante que esos más o menos sí los tengas bien presentes, ¿vale? Nada más, llévate entonces como aprendizaje. Cuando estemos hablando aquí en la materia de subestaciones y hablemos de voltaje, generalmente estaremos diciendo que se trata de un voltaje entre fases y es un valor RMS. Y cuando estemos hablando de potencia, estaremos refiriéndonos de manera implícita que es una potencia trifásica, ¿vale? No sé si hasta ahí va claro eso para todos. Sí, profe. Bien. Déjame ver. Ayer estaba revisando una animación en la cual se veía eso de las potencias. A ver si lo puedo abrir. Porque ya en otro curso había tratado de mostrarlo, pero creo que no lo había entendido. No lo había encontrado. A ver si lo puedo abrir. Espérate. Y si acaso no se puede ahorita, bueno, pues a lo mejor lo dejamos para otra. Creo que sí se puede. A ver, déjalo abro. Aquí está. Creo que es este. Sí, es este. Es que como lo paro. Aquí está. Aquí está, mira, te voy a enseñar este. Esta es una animación que hicimos hace ya bastante tiempo, donde su propósito es ilustrar las potencias, ¿no? Potencia real, potencia aparente, potencia reactiva. Y aquí mismo se indica el voltaje y la corriente. Ya queda poco tiempo de la clase. Te lo voy a explicar así brevemente y si no, mañana lo completamos. Mira, el voltaje está indicado con la línea roja, voltaje. La corriente está indicada con la línea azul. Puede o no haber un ángulo entre el voltaje y la corriente. Por ejemplo, cuando es puramente resistivo,
Eso entiendo que más o menos te lo sabes, ¿no? Cuando tú tienes que el voltaje y la corriente están en fase, se entiende que es un circuito resistivo o puramente resistivo, donde el ángulo entre el voltaje y la corriente es de 0 grados. Eso no sé si todos se acuerdan de esto que ahorita que estoy comentando. Digo, a lo mejor no quiero que seas experto en esa madre, pero que sí tengas la noción y te acuerdas, ¿no? ¿Sí? ¿Sí o no? Sí, profe. Ajá. O va a tocar estudiar. Bueno, lo voy a seguir avanzando un poquito. Entonces, cuando tú es un circuito puramente resistivo, que aquí está el voltaje, la corriente, y tienes una impedancia, y ahorita está en color verde porque pues, le puse que estás en la parte puramente resistiva. Ahora, si te pasas, bueno, y cuando la impedancia es puramente resistiva, tienes este comportamiento de la potencia real y la potencia, real y la potencia aparente, que ahorita la potencia real es esta línea que está en color verde, ¿vale? Como en general la potencia es el producto del voltaje por la corriente, eh, esto es de cálculo. Cuando haces como son formas de ondas senoidales, quién sabe si te acuerdas. Ya te había dicho que en la materia de subestaciones se conjugan un montón de materias. Y eso pues es parte de lo que a mí me gusta, porque dices, ay, no mames, esa madre ya tiene sentido lo que estudié en cálculo, o algo de lo que estudié en cálculo. Entonces, cuando tú haces el producto de estas dos formas de onda, de la forma de onda azul o la forma de onda de la corriente, por ejemplo, para el semiciclo positivo, ambas están sobre el eje de las X. Entonces, cuando multiplicas una por otra, más por más va a dar más. Entonces, el producto de voltaje por corriente es potencia. Es la verde que está aquí. Por eso, esta parte, la potencia es senoidal. Entonces, esta parte, por eso está aquí arriba sobre el eje. ¿Qué pasa en el semiciclo negativo? El voltaje y la corriente están en fase. Ambas son negativas. Y otra vez, para calcular la potencia, se hace el producto del voltaje por la corriente. Pero como ambas son negativas, haces menos por menos, más. Entonces vas multiplicando menos por menos, más. Me das menos por menos, más. Me das menos por y me das. Entonces vas trazando la curva de la potencia. Entonces va creciendo, va creciendo, va creciendo hasta que llega al máximo. Llega al máximo, que en el máximo de voltaje y la corriente, porque están en fase, porque es una impedancia puramente resistiva. Y así se hace el análisis para lo que sigue, ¿no? Para cuando va cayendo el semiciclo negativo, pues igual, vas haciendo los productos, menos por menos más, y vas construyendo la forma de onda y queda aquí, ¿vale? Y con eso ya tienes un ciclo completo y eso se repite, ¿vale? Por eso es que cuando tú tienes una carga que es puramente resistiva, la potencia es máxima. Tienes solamente pura potencia real. Tienes puros watts aquí. Producto de voltaje por la corriente, watts. Potencia real. Estaría representada por esta línea en color verde. ¿Vale? Pero ¿qué pasa cuando la corriente y el voltaje empiezan a tener un desfasamiento? Depende para dónde, si la corriente atrasa o adelanta el voltaje, ¿vale? Tendrá un comportamiento inductivo o capacitivo, dependiendo de cómo la corriente atrase o adelante el voltaje. Eso es cuando ya tienes un ángulo entre la forma de onda del voltaje y la forma de onda de la corriente. Pero eso lo vamos a ver mañana, porque ahorita ya no da tiempo. Y esto, cuando lo expliquemos, espero, bueno, que si no lo sabes bien, que te lo aprendas. Y si ya te lo sabes, pues que lo refuerces. Porque te digo que en la clase
vamos a estar hablando de potencia real, potencia reactiva, potencia aparente, porque vamos a estar hablando de transformadores, de centrales de generación, como esa que está puesta ahí, de bancos de capacitores, y en esos tres están representadas la planta, potencia real, transformador, potencia aparente, banco de capacitores, potencia reactiva. Bien, no sé si hasta ahí más o menos va claro para todos. Sí, profe. Sí, profe. Vale. Voy a pasar la lista ya para liberarte. Y y bueno, pues ya. Acá está. Acá está. ¿No? 6, 18. Bien, si estás ahí me contestas, por favor. Alarcón. Presente, profesor. Bien. Anaya. Presente, profe. Bien. Aspier. Presente, profesor. Bien. Campuzano. Presente, profe. Caudillo. Presente, profe. Bien. Cornejo. Presente. Bien. Flores Cartagena. Presente, profesor. Bien. Franco. Presente. Bien. García Reyes. ¿No? González Peña. Presente, profe. Muy bien. Hernández Hernández. Presente, profe. Bien. Hernández Sánchez. Presente. Bien. Hernández Sánchez Ana. Presente. Ledenchi. Presente. Maldonado. Presente. Bien. Mendoza. ¿No? Mireles. Presente, profe. Modesto. Presente. Morales. ¿No? Presente. Ah, sí. Núñez Vega. Presente. Ortiz Rodríguez. Presente. Aquí estoy. ¿Se escucha? Sí. Parra Fuentes. Presente, profesor. Pimentel. ¿No? Aquí, profe. Piñón. Ah, sí. Presente, profe. Ok, Piñón aquí. Ponce. Presente, profesor. Ramírez Pérez. Presente. Ramón. Bien. Ríos Barba. Presente. Bien. Robledo Fuentes. Presente, profesor. Sánchez González.